Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de diciembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Comienza hoy a instancias de Joe Biden la denominada Cumbre para la Democracia, una reunión virtual que agrupará a líderes mundiales de la sociedad civil y también del sector privado. El evento tiene como objetivo, y esto es literal, trazar una agenda afirmativa para la renovación de la democracia y abordar las mayores amenazas que enfrentan las democracias actualmente por medio de una acción colectiva. Vamos, puro politiqués, como podéis ver. Esta cumbre es parte de la promesa de campaña de Biden para fortalecer la democracia frente al autoritarismo, abordar la corrupción y promover los derechos humanos. Biden lleva desde el año pasado denunciando que los valores democráticos se están erosionando a gran velocidad en todo el mundo, algo que a su juicio es muy preocupante, por lo que los genuinos demócratas, y él se considera uno de ellos, en las dos acepciones del término, pues bien, esos genuinos demócratas algo deben hacer al respecto. En principio, y ya os he leído un trocito de qué va la cosa, pues no parece una cosa muy grande, todo hay que decirlo. Y no lo sería de no contar con una participación muy numerosa que se conectará a la cumbre desde los 5 continentes. Representantes de más de 100 países asistirán a esta cumbre. Entre ellos, la mayor parte son democracias, pero no todos, ojo. Hay algunos regímenes autoritarios cercanos a Estados Unidos. Los que no acudirán serán los chinos y los rusos, no por nada, sino porque no han sido invitados. Sí lo ha sido en cambio Taiwán, lo que permite hacerse una idea de cuál es la intención de Biden con todo esto. Pero aparte de sacar pecho y trazar una línea que señale quién está con él y quién está contra él, de algo tendrán que hablar los delegados durante los 2 días que dure la cumbre. La Casa Blanca además tiene grandes esperanzas depositadas en ella, por lo que habrá que preguntarse cuántas de las promesas que se realicen en el curso de las conversaciones se terminarán materializando. Probablemente ninguna de estas promesas, pero esta es una buena oportunidad para saber qué entiende Joe Biden por democracia y hacer una pequeña reflexión sobre la democracia en sí misma y qué amenazas presenta. Aquí nos encontramos con una paradoja, y es que a pesar de que todos se preocupan por la deriva de la democracia en Europa o en Estados Unidos, donde realmente se encuentra en situación límite es en muchos países de Hispanoamérica, un lugar castigado por regímenes autoritarios desde hace décadas, donde todas las partituras antidemocráticas vuelven a interpretarse una y otra vez. Es ahí, en esa parte de Occidente que es Hispanoamérica, donde la democracia está en crisis desde hace tiempo. Lleva Joe Biden desde hace un año determinado a celebrar una gran conferencia internacional para que los líderes de gobiernos, de la sociedad civil, también de empresas, grandes empresas, el sector privado que os decía antes, discutan sobre la democracia. Seguramente le hubiera gustado hacerla presencial y haber organizado un gran evento en Washington, pero no ha sido posible por la pandemia, así que esta cumbre, que al final va a celebrar, pues casi un año después de llegar al poder, será virtual, como tantas cumbres que se han celebrado a lo largo de los últimos 2 años. No es lo mismo, obviamente, pero a cambio no necesitan los delegados desplazarse y pueden hacerlo a través de videoconferencia. Bien, esta cumbre arranca hoy y se extenderá hoy día 9 y se extenderá hasta mañana, el día 10. Los temas que se abordarán son, la verdad, no os voy a engañar, son predecibles y estoy seguro de que todos estarán relacionados con los propios fantasmas del Estados Unidos contemporáneo, es decir, la interferencia extranjera en las elecciones, que ellos vienen quejándose de esto desde hace ya unos cuantos años, la desinformación en Internet, la polarización política en las democracias más maduras, el auge de los líderes populistas, etc. Todos son, sin ninguna duda, temas relevantes que pueden extrapolarse a otras democracias, tanto de Europa como de la propia América, pero no dejan de ser temas muy del momento, a fin de cuentas, muy agarrados casi en el día. Si quieren hablar de democracia, y es a lo que se van a dedicar durante estos 2 días, deberían plantearse antes qué es exactamente lo que entienden por tal, y si realmente están decididos a defenderlo, eso que entienden como democracia. La primera democracia moderna fue Estados Unidos, lo cual no es mal sitio para celebrar una cumbre de estas características. Pero curiosamente, a poco que escarbemos un poquito en la historia,
Los padres fundadores de Estados Unidos no querían hablar de democracia. En sus textos estoy hablando. El término, de hecho, les espantaba. Por eso insistieron una y otra vez en que no estaban creando una democracia, en que estaban creando una república. Y en los textos de los padres fundadores la palabra república, republic, evidentemente en inglés, aparece una y otra vez. James Madison, por ejemplo, temía la tiranía de la mayoría tanto como la del rey de Inglaterra. Decía que había que cuidarse de ambas. Madison quería un régimen, no sé cómo podríamos denominarlo ahora, claro, 200 y pico años después. Quería una especie de régimen mixto, con características o ciertas características aristocráticas no en el sentido de la nobleza de sangre, pero sí al menos de la nobleza de méritos, es decir, una aristocracia intelectual, mezclando eso con ciertos elementos populares, cuyo objetivo principal fuese proteger a los individuos tanto de las minorías poderosas, en el caso del rey de Inglaterra o de los aristócratas británicos, como de las mayorías opresivas, es decir, de la tiranía de la mayoría que denominaba Madison. Si vamos a otro de los padres fundadores, en este caso Hamilton, Alexander Hamilton, Hamilton incluso defendió un gobierno presidido por un presidente vitalicio, un debate que se tendría años más tarde en Hispanoamérica con motivo de la independencia de aquellas repúblicas, de si era lo ideal, no era sustituir al monarca por una especie de monarca electivo que lo fuese toda la vida. Los padres fundadores no tenían, en definitiva, la intención de crear una democracia tal y como la conocemos. Cuando decimos que Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo, lo es de manera relativa, es decir, el Estados Unidos de 1776 no es evidentemente el mismo que el de 2021. Han ido reformando el sistema de una manera gradual a lo largo de los últimos 200, pues casi ya 240 años. Son 2 siglos y medio en los que, a través de sucesivas crisis, les ha ido dando tiempo a perfeccionarlo. Bueno, algunos dirán que a empeorarlo, pero bueno, a modificarlo hasta traerlo hasta nuestros días. Pero vamos, su idea original, ya digo, no era ni muchísimo menos crear una democracia tal y como nosotros entendemos ya en el siglo XXI como una democracia. Querían crear una república con el poder restringido, es decir, que el poderoso, en este caso el presidente o las cámaras, se contrapesasen entre ellos y tuviesen los poderes muy limitados. El siguiente paso histórico en la evolución del gobierno representativo fue pasar a la democracia parlamentaria, donde ya las asambleas legislativas eran vistas como un lugar donde deliberaba y donde legislaba gente brillante intelectualmente, por supuesto, gente preparada, afiliada a un partido político. Las elecciones pasaron a convertirse en una competición cada 4 años o cada 5, en función de los países, una competición periódica, en definitiva, entre distintas plataformas políticas, en las que los ciudadanos pues ejercían su voto después de una campaña electoral, transfiriendo así la soberanía que les pertenecía. Es decir, la idea misma de que los soberanos son los habitantes, son los individuos, y esa soberanía la transfieren a través de las elecciones. Bueno, pues fue así ya en el siglo XIX, cómo fueron surgiendo las democracias contemporáneas. Esto comenzó a mediados del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Hispanoamérica, pero fue un proceso lento que fue de manera muy paulatina, incluyendo a todos. Bueno, ahí tenemos el caso del voto femenino. Las mujeres, por ejemplo, no accedieron al sufragio, tanto el pasivo como el activo, hasta ya entrado el siglo XX. En algunos países de Occidente, caso de Francia, por ejemplo, pues hasta de manera muy tardía. Las francesas no pudieron votar hasta la década de 1940, para que nos hagamos una idea. Pero bueno, las británicas o las estadounidenses, que fueron pioneras en este aspecto, empezaron a votar solo 20 o 20 y pocos años antes. Vamos, que el sistema, como hemos visto, se ha ido perfeccionando, ha ido modificándose para ir adaptándose a lo que las generaciones que fueron pasando entendían por democracia. Bien, ese es el sistema que en definitiva deberíamos defender, en principio. Una persona, un voto, gobierno representativo y con sus poderes limitados y sometidos siempre al imperio de la ley. A eso habría que sumarle el Estado de Derecho y el respeto por las minorías. Quizá me dejé algo en el tintero, pero en líneas generales es eso de lo que hablamos. Habría que plantearse, por lo tanto, una vez delimitado lo que se debe defender o lo que somos, en una palabra, habría que plantearse si eso está en peligro en Estados Unidos, en Europa y en Hispanoamérica, en lo que conforma Occidente.
Si nos dejamos llevar por la cortea de miras de muchos periodistas, básicamente, y sobre todo de los activistas políticos que viven al día, podríamos pensar que sí, que eso que entendemos por democracia está severamente amenazado desde hace un tiempo y al borde mismo del colapso. Nos señalan, qué sé yo, por regla general, tanto activistas como periodistas, nos señalan a Donald Trump, nos señalan a Viktor Orbán, el líder el primer ministro de Hungría, o a ciertos partidos identitarios que han ido surgiendo por Europa. Pero la verdad es que ni Trump ni Orbán quieren acabar con la democracia occidental. Al contrario, ellos dicen que están ahí para salvarla de la deriva que ha tomado. Si prestamos atención a lo que dice Viktor Orbán, es que Trump es historia, ya, esa es la verdad. Lo que él asegura es que lo que quiere defender es eso, es la concepción más prístina de la democracia al estilo occidental. De cualquier modo, no dejan de ser anécdotas, a fin de cuentas. Trump es ya historia, os decía, desde hace pues casi un año y no sabemos si el día de mañana regresará. Es poco probable porque ya tiene cierta edad. Y respecto a Orbán, pues la verdad, todo se ha dicho, preside el gobierno de un pequeño país europeo cuya influencia en el devenir de Occidente pues es limitada. No por nada, sino porque es que Hungría tiene 10 millones de habitantes, mucho más de sí no da. Así que la democracia tal y como la entendemos no está en crisis en Europa o en Estados Unidos. Siempre ha tenido sus problemas, no es la primera vez que se enfrenta con uno, tuvo una crisis muchísimo más potente hace 100 años, en el periodo de entreguerras, que terminó como terminó, recordémoslo, con la Segunda Guerra Mundial, pero vamos que ha tenido crisis periódicas, esa manera de entender el mundo y esa manera de entender la sociedad. Y esas crisis las ha ido resolviendo, en algunos casos, algunos problemas los ha ido aplazando indefinidamente, pero bueno, que el sistema más o menos se mantiene con cierta salud. Pero vamos, no hay en este momento en ningún lugar de Europa o en ningún lugar de Estados Unidos o Canadá o Australia, no hay una mayoría que desea arrasar completamente con el sistema, que desea hacerlo desaparecer. Cuando digo una mayoría, es una mayoría, es decir, que haya un clamor popular que alcance al 80% de la población que quieran realmente acabar con este sistema que nació a finales del siglo XVIII y que ha ido evolucionando hasta nuestros días. Y empezar con un sistema nuevo sobre cimientos diferentes, como sí sucedió en muchos países europeos después de la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos la Alemania de Weimar naufragando ante los nazis, o el caso de la Italia de Mussolini, sistemas que habían sido parlamentarios antes de la guerra que se convirtieron en dictaduras. Así que el problema no está ahí. No estamos como en 1921 ni como en 1931, sino algo más al sur, en Hispanoamérica, en esa parte de Occidente que es Hispanoamérica, donde el caudillismo y las soluciones mágicas siempre han contado con infinidad de partidarios. Esto es algo que daría de por sí para una contracrónica hablar o por lo menos para una contrahistoria, no tanto para una contracrónica, hablar de los problemas que se ha proporcionado a sí mismo el mundo hispano por su pasión caudillista, que en ciertos lugares no terminan de desaparecer nunca. Vayamos, por ejemplo, al caso de Nicaragua, y por traerlo todo al presente, donde se ha consolidado una dictadura genuinamente caudillista, sin que las democracias liberales de Occidente hayan hecho algo al respecto, más allá de cacarear unas cuantas protestas, todas puramente retóricas. Hace solo un mes, las sanciones de los Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, contra el círculo cercano del presidente de Nicaragua, de Daniel Ortega, no lograron evitar que se celebrasen unas elecciones fraudulentas, en las que la mayor parte de los candidatos opositores estaban entre rejas. Tampoco han servido de nada esas mismas condenas, la mayor parte de ellas retóricas, ya digo, o las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta misma semana aquí en la Contracrónica traía el problema, lo que han tenido en Barinas con este candidato, Freddy Superlano, al que han desposeído de la victoria en mitad del recuento. Y el hombre se ha tenido que marchar de Venezuela, por cierto. Está, según he podido leer, está ahora en Colombia, de nuevo exiliado. Pero vamos, que no han servido de nada, ni contra un régimen ni contra el otro. Por ejemplo, las sanciones impuestas por Estados Unidos y por la Unión Europea desde hace un par de años contra el régimen del gobierno en sí de Nicolás Maduro.
donde, como bien sabemos, pues se ha terminado imponiendo un régimen genuinamente dictatorial, el régimen chavista, que se ha transformado hoy por hoy en una dictadura atroz. En ambos países, tanto en Nicaragua como en Venezuela, la democracia, mejor o peor, pero la democracia que llegaron a tener ha desaparecido, engullida por un autoritarismo de tipo caudillista que curiosamente despierta bastantes simpatías en el occidente democrático liberal. Y ahí vemos que donde más defensores hay de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega, aparte de en su propio país, porque viven de ello, es en países como Estados Unidos, como España, como Alemania o como el Reino Unido. Podría terminar, ojo, sucediendo lo mismo en Perú, algo muy parecido, con su nuevo presidente, con Castillo, o en Bolivia, donde las elecciones del año pasado devolvieron al partido de Evo Morales a la presidencia, o incluso en Chile, si me alargo un poco más, que se ha metido de lleno en un proceso constituyente que presenta muchas incógnitas. No tenemos ni idea en qué dirección va a ir el país, pero una de las direcciones es eminentemente mala. Entre tanto sucede que competidores genuinamente autoritarios, como pueden ser China o Rusia, han abrazado con entusiasmo esta nueva generación de autócratas. Ambos han otorgado préstamos, ayudas, todo tipo de rescates a Venezuela. O al caso de Nicaragua, en pequeño, pero lo mismo. Les proporcionan armas, les dan apoyo técnico, diplomático. Bueno, el apoyo diplomático es constante en los organismos internacionales. Eso ha permitido subsistir a regímenes como el de Daniel Ortega o como el de Nicolás Maduro. Ha permitido también que puedan reprimir a los disidentes sin temor a la interferencia internacional. Los dictadores, en resumidas cuentas, tienen claro lo suyo. Tienen gran interés en defenderse entre sí y forjar un mundo seguro para los de su especie. La tendencia hacia el autoritarismo, este nuevo autoritarismo, estas nuevas dictaduras que son todas de corte electoral, no ha mediado golpe de Estado ninguno, y la incapacidad de las democracias liberales para plantarle cara, nos dice por dónde habría que ir para responder de manera efectiva a los ataques contra las instituciones, contra el Estado de Derecho y contra la libertad política. Es necesario, o sería necesario, disponer de una estructura a través de la cual brindar asistencia técnica, asistencia financiera a esas democracias frágiles asediadas por enemigos internos, que de demócratas no tienen más que la palabra que, eso sí, emplean constantemente. Porque al final, como sucede a menudo, los peores enemigos de cualquier cosa están siempre dentro, y de la democracia liberal no iba a ser una excepción. Los patrones que siguen los dictadores para acabar con el orden constitucional desde dentro son predecibles, porque ya hemos visto unos cuantos casos. Se valen, por lo general, de problemas económicos y de la insatisfacción basal de parte de la población, y eso lo utilizan para hacer una enmienda a la totalidad del sistema. A partir de ahí, fracturan el país, creando bandos y exacerban las tensiones existentes, creando pues un relato maniqueo de buenos y malos. Esto se ha visto, quizá Venezuela sea el gran laboratorio que ha servido para el resto, bueno, quizá no es seguro, es el gran laboratorio que ha servido para el resto de Hispanoamérica. Y se han seguido esos pasos de una manera muy precisa. Sobre esa base, una vez ya en el gobierno, y recrecidos con muchísimo poder, dinamitan la división de poderes, algo fundamental en cualquier democracia, redactan siempre y en toda circunstancia una nueva constitución, hecha a la medida del aspirante a dictador o del dictador en ejercicio, y proscriben a los opositores, acusándoles pues de una gama de insultos e improperios que generalmente siempre es la misma, o sea, que si antipatriotas, que si espías, que si trabajan para intereses extranjeros. En Venezuela les llegaron hasta a poner sobrenombres, los llaman escuálidos. En el Ecuador de Correa se les llamaba pelucones, que la verdad era uno de estos insultos realmente graciosos. Si alguien te llama pelucón, no sabes si te está haciendo un detalle, hablando bien de que tienes buen pelo, o te está insultando. En el caso del Ecuador de Correa te insultaba. En algunos casos, incluso, el caso de Venezuela es clarísimo, acuñan una neolengua que resignifica las palabras, convirtiendo el debate y la confrontación de ideas en misión directamente imposible, porque ellos fijan los términos no ya del debate, que por supuesto, sino de las palabras que se van a utilizar en ese debate.
Hispanoamérica, en definitiva, es la zona cero de los nuevos autoritarismos. Pero no es el único lugar del mundo donde están prosperando este tipo de regímenes. Lo preocupante es que Hispanoamérica es parte de Occidente. Ahí tenemos el caso de Turquía o el caso de Bielorrusia, que están en los mismos bordes de la Unión Europea. Pues bien, todos hacen causa común para orillar y debilitar a la democracia liberal, a la que tienen por un sistema débil y fracasado, a pesar de que los países más libres y más prósperos del mundo son todos democracias liberales. Los bielorrusos, los turcos o los venezolanos emigran al occidente liberal. Los británicos, los estadounidenses o los alemanes no emigran a Bielorrusia, a Turquía o a Venezuela. Creo que con esto nos permite hacernos una idea de cuál es el sentido en el que circulan los individuos tomados de uno en uno. La cumbre que está promoviendo Biden esta semana debería ir por ahí. Es el momento ideal para que Estados Unidos y sus aliados pongan todo esto sobre la mesa. Deberían empezar por definir los pasos que conducen al fin de una democracia. Y apuntar bien quién los ha seguido de principio a fin, quién ha dinamitado la democracia venezolana con todos los fallos que pudiera tener. Como hay una diferencia sustancial entre Nicolás Maduro y Jair Bolsonaro, por ejemplo, que no ha dinamitado la democracia brasileña por mucho que hace un par de años se dijese que iba a acabar con ella. No lo ha hecho, no sabemos si porque no ha podido o porque no ha querido. El hecho es que no lo ha hecho. Lo mismo con Donald Trump en el caso de Estados Unidos. Lo mismo con Viktor Orbán en el caso de Hungría. Es decir, no desgastarse por ciertos líderes, sino fijarse claramente dónde están los problemas. Es decir, dónde se ha seguido ese manual para acabar con una democracia. Caray, tenemos elementos fácilmente objetivables como fulminar la independencia del sistema judicial, manipular sistemáticamente las elecciones, favorecer al partido en el poder e impedir el acceso al debate público, a los medios de comunicación privados y a la sociedad civil. Bien, a partir de ahí es cuando se debería responder. Esa respuesta puede adoptar diferentes formas. Debe incluir sanciones diplomáticas y económicas, por supuesto, pero sin olvidar que las medidas económicas puramente punitivas, desconectadas de una estrategia más amplia, a menudo son insuficientes para inducir una reversión en el comportamiento de los dictadores. Bueno, eso lo hemos visto en Nicaragua o en Venezuela, lo estamos viendo. Solo en Hispanoamérica, Estados Unidos ha sancionado a más de 300 individuos, pero no ha logrado revertir la deriva dictatorial en ningún país. Las sanciones servirían si se indica previamente qué condiciones deben cumplirse para que se levanten. Tomemos, por ejemplo, a Venezuela, donde las sanciones a PDVSA han estrangulado las finanzas públicas de un país que tiene una economía ya destruida. Esas mismas sanciones podrían supeditarse a una agenda concreta, cifrada, por ejemplo, en liberar a los presos políticos o en celebrar elecciones libres y transparentes debidamente observadas y auditadas. En el interior del país verían que las sanciones son por algo, no un castigo caprichoso a toda la población, sino una herramienta de presión para que el régimen afloje el dogal, en definitiva. Tampoco estaría de más que organismos como el Banco Mundial o el FMI condicionen su ayuda al cumplimiento de ciertos estándares democráticos. Durante décadas, estas dos instituciones han estado financiando dictaduras tomando solo en cuenta medidas económicas. No es casual que el FMI haya recibido tantas críticas por llenar las arcas de regímenes como el de Nicaragua. Lo cierto es que política y economía van de la mano. Un gobierno sometido al imperio de la ley y controlado por el Parlamento y la justicia es clave, es fundamental para el desarrollo económico. Pero claro, el FMI y el Banco Mundial siguen teniendo entre sus miembros a regímenes no democráticos o abiertamente dictatoriales, lo que limita bastante su capacidad para condicionar sus préstamos al respeto de la democracia y los derechos humanos. Por esa razón no sería mala idea que las democracias liberales estableciesen su propio fondo de desarrollo. Dicho fondo proporcionaría asistencia financiera y técnica para fortalecer democracias en todo el mundo, alejando ya de paso a los chinos, que corren siempre en auxilio de cualquier aspirante a dictador que surge en cualquier lugar del mundo. Para que todo esto ocurra, Estados Unidos y sus socios necesitarán crear una comunidad de democracias liberales.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tal y como está concebido, no sirve. Desde siempre ha estado tomado por países abiertamente dictatoriales como China o Cuba, cuyo respeto por los derechos humanos es nulo. Ese consejo necesita o desaparecer o una reforma urgente. Ningún país en el que se vulneren de forma sistemática los derechos humanos debería acceder a él, y mucho menos presidirlo. La Cumbre para la Democracia podría ser un buen punto de partida para crear algo similar a un club de países democráticos. Pero antes de eso es necesario que delimiten, como decía al principio, lo que es una democracia y señalen con precisión a sus enemigos. Eso ya es más complicado, porque realmente no sabemos qué entiende Biden por democracia, habida cuenta del delirio identitario que azota a su propio partido. Debería, por lo tanto, dejar antes bien claro en lo que cree y en lo que no cree, y cuál es la causa que dice defender. Si tu empresa está inmersa en un proceso de transformación digital, esto que te voy a contar te interesa. En Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies, tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura. Tienen más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, profesionales capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa, visita randstad.es. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Matías, de Argentina, que pone sobre la mesa una cuestión muy interesante sobre la validez de los datos que las autoridades aportan acerca de la pandemia. Y quería hacerte una pregunta a vos y quizás a Andrea y a los contraescuchas sobre la fiabilidad de los datos, ¿no? Porque yo escucho mucho que se dice, no, sí, porque hay que poner el pasaporte COVID, no, no hay que ponerlo, hay que vacunar a todo el mundo, no, no hay que vacunarlo, esto, lo otro, y todo respaldado en una serie de datos que yo no escucho que se cuestionen ni que se piense sobre la veracidad o lo bien sacados que están o lo fiables que son, ¿no? Y a esto me voy a remitir a algo que yo vengo pensando desde el principio de la pandemia, pero no solamente yo, sino un montonazo de gente que noto que muchas veces tiene miedo a decir lo que piensa por ese miedo a que lo etiqueten de tal manera, algo muy usado por la izquierda, por los gobiernos, y que cada vez se está viendo más estas etiquetas de conspiranoico, de antivacunas, de machirulo, facho, y que te llamen de cierta manera o te etiqueten de cierta forma desagradable, entonces por eso te quedás callado y preferís no decir nada, para no quedar también como un imbécil ante cierta gente que tiene un discurso muy marcado. Entonces, una vez que uno supera esa barrera y se pone a hablar con libertad, te vas a encontrar con mucha gente que hay cosas que no las dice por miedo, y todo ese tipo de cosas son bastante raras. La realidad es que son bastante raras, y como no las veo solamente yo y las veo otra gente, quería hacerles, bueno, estos cuestionamientos, ¿no? A ver si los datos realmente son fiables o no. Porque, a ver, en el caso de los positivos y los negativos, podríamos decir un par de cosas, como que eh, hay veces, y hay muchos casos, y a mí también me tocó personalmente, donde te topas con gente que le dio positivo y esa gente tuvo contacto con un montón de gente y no la contagió, pero esa persona que no contagió a nadie tampoco tuvo ningún síntoma. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros que realmente tuvo una enfermedad? Porque el test lo dice. O sea, vamos a dejar nuestras libertades en manos de un test. Un test que qué posibilidades tiene de ser alterado o usado políticamente. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno no use ese test de forma política para aumentar los casos e impulsar ciertas medidas liberticidas?
Ese es el primer cuestionamiento, pero sacando eso, no solamente es el tema de los test, sino de ciertas medidas que para mí están mal tomadas adrede. Medidas como decir, por ejemplo, que todos los muertos con coronavirus son muertos de coronavirus, y esto no es solamente una medida que se quede en lo que diga un político, que yo estoy seguro que esto no debe ser todo tan así, o al menos quiero creer que no está tan así, pero sí me topé con gente que me comentó que tuvo familiares que murieron de otra cosa y que fueron anotados de muertos con coronavirus. Paralelo a esto hay un montón de otras medidas que tienden a que vos digas que tenés un caso, como por ejemplo hay muchos hospitales que si vos no tenés coronavirus te mandan a tu casa. Ese es el caso de la madre de un amigo que de repente tenía 40 grados de fiebre y la mandaron de nuevo para su casa y casi se muere porque no tenía coronavirus. Bueno, parece que es la única enfermedad mortal hoy en día. Y el caso de mi hermana, que tenía una angina y ella necesitaba el comprobante para el trabajo, para decir que tenía esto. Ella trabaja con nenes, todo, es maestra jardinera, y no se lo quisieron dar porque tenía que decir que tenía coronavirus para que la atiendan, porque si no, no la atendían. Entonces ahí tenés más casos positivos, pero además de eso, si estos casos vos mentís que tenés coronavirus y después te morís, no sé, me gustaría preguntarle a alguien que sepa, no sé si ese caso, que no era coronavirus, que tuvo que mentir para que lo atiendan y ahora murió por otra cosa, si es muerte por coronavirus, porque ahí también sería otra manera de falsear los datos. Y más allá de eso también hay un subsidio acá en Argentina a los muertos por coronavirus. O sea que si en estos casos que yo digo que murieron, no murieron de coronavirus, ¿qué chances hay de que vos hagas todo un procedimiento, toda una denuncia de que esta persona no murió de esto, cuando encima te están dando un subsidio para el entierro de esta misma persona, porque murió de coronavirus, pero no de cáncer, no de una enfermedad pulmonar, no de otra cosa, sino que de coronavirus? O sea, es un subsidio un poco excluyente. Y a ver, a lo que yo voy con todo esto es, ¿realmente estamos tan seguros de que estos datos no están siendo manipulados y usados políticamente? ¿No es posible que eso esté pasando? ¿Tan seguros estamos que vamos a dejar todas nuestras libertades, todos nuestros derechos y vamos a dejar que los burócratas digan lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué nos tenemos que inyectar, qué no, en base a estos datos? Bueno, nada, esa es la reflexión que quería dejar. Espero no molestar a nadie, nunca fue la intención, pero bueno, nada, mando un saludo y bueno, muy bueno el programa. Pues mira, Matías, esto daría para una contracrónica, así que sí. Hay dos tipos de datos que están disponibles para el público. Por un lado están los datos estadísticos, que en su mayor parte son públicos y accesibles, y si las autoridades los facilitan, cosa que es habitual, pues yo, por ejemplo, puedo saber cuánta gente muere y de qué ha muerto. Esto último ya es más problemático, porque hay gente que ha muerto de una combinación de causas, una de ellas el coronavirus, por lo que las causas de muerte hay que tomarlas también con pinzas en muchos casos. Pero bueno, podemos saber cuánta gente ha muerto. Puedo saber cuál es la carga hospitalaria en un distrito sanitario concreto. Esos son datos irrebatibles. Un muerto no lo podemos esconder. Es algo binario. Si está vivo, se está muerto. No hay estadios intermedios. Lo mismo con la ocupación en cuidados intensivos. Si el hospital dice que está al 40% de ocupación, es que está al 40% de ocupación. Podría mentir, eso sí, pero no tendría sentido hacerlo. Y en el caso de que así fuese, habría quien lo denunciase dentro del propio hospital. Otros datos estadísticos de los que disponemos en abierto son los contagios que ofrecen los gobiernos. Bien, no es que esté el ministro de Sanidad testando a la gente, como es lógico. El Ministerio del Ramo recopila los datos que le aportan subunidades administrativas. En el caso de España, los datos de los hospitales y de los centros donde se realizan test, pues los pasan a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas al gobierno. En Argentina supongo que este trabajo lo harán las provincias. Bien, todo eso se agrega y se da el dato final. Evidentemente es incompleto, claro. No sabemos a ciencia cierta cuánta gente está contagiada porque no se ha testado a toda la población. Luego, los datos que ofrecen las autoridades no son definitivos, son simplemente orientativos. Bien, esa sería la información estadística, que es necesariamente imperfecta e incompleta en el caso de los contagios. Máxime cuando esta enfermedad, esta del COVID, pues presenta un cuadro asintomático en muchas personas, que la pasan sin darse cuenta o con unos síntomas leves o inapreciables. Hay una cosa importante aquí, que creo que me gustaría dejar clara. A los gobiernos no les interesa que haya demasiados casos, porque eso lo utilizan sus oponentes políticos contra ellos. A Alberto Fernández o a Pedro Sánchez no les conviene que se dispare la incidencia
porque les van a pedir cuentas. En España, para evitarlo, hace año y pico, lo que hizo Pedro Sánchez fue relajar el asunto a las comunidades autónomas y entonces empezaron a pegarse entre ellas, o mejor dicho, a acusar todas a Madrid de todos los males habidos y por haber. Pero vamos, a cualquier gobernante lo que le interesa es decir, la incidencia es muy baja y eso se debe a mí, que soy muy listo. Así que ya sabéis, tomad nota y votadme en las próximas elecciones. Luego, eso es la parte estadística. Por otro lado está la información científica. Vean, los famosos estudios. Ahí ya nos meteríamos en un terreno, no sé cómo decirlo, pantanoso, como poco, porque es habitual que lo que dice un estudio lo desmienta otro. Pero a los periodistas les encantan los estudios, que son simples hipótesis que lanza un grupo de científicos que ha investigado algo. Pues bien, esa hipótesis la convierten en verdad absoluta, revelada, y por esa razón con los estudios hay que ser mucho más precavido, simplemente. Puedes hacer eco de un estudio, de otro, te pueden servir de orientación, pero no son ni muchísimo menos la verdad revelada que muchos medios de comunicación toman como tal. Bien, vamos ahora con Ervin, que es de Caracas, que nos quiere hablar de la oposición venezolana. Y quiero referirme en su programa sobre la oposición en Venezuela y no sobre las elecciones, las cuales son ilegales debido al desconocimiento que hizo el usurpador a la asamblea elegida en el 2015 y a partir de la cual cualquier acto electoral o de otra índole es completamente ilegal. Esta oposición, entre comillas, hace un año no iba a participar porque no habían las condiciones y de repente todos quieren participar. ¿Acaso cambió algo de un año hasta el presente que los hizo cambiar de opinión? Yo no sé qué pudo haber pasado, pero la condición de legal continúa y por lo tanto no se debía participar. Se les había dicho desde hacía mucho tiempo que ellos, si ganaban y los dejaban ganar, pues le iban a poner un protectorado y le iban a quitar todas las funciones administrativas. De hecho, ya pasó en el estado Zulia, donde ya les quitaron la cuestión de los aeropuertos, la parte administrativa del aeropuerto y del puente. Si no lo dejaban ganar, entonces pasa lo que pasó en el estado Barinas con el señor Superlano. Entonces, si eso ya se sabía, ¿por qué iban a participar? Yo no entiendo ahora por qué la gente se está rasgando las vestiduras por todo lo que está pasando. Para mí eso es algo completamente irrelevante. No entiendo la cobertura mediática que se le está haciendo a todo esto. Realmente para mí es inútil. Además, la abstención, cosa de la cual no se ha hablado, según ellos fue de más del 60%. Pero acá, puertas adentro, sabemos que ronda el 80%. De modo que todos con este resultado nos hacemos una idea de lo que el venezolano realmente piensa. Me enteré por su programa que el señor Borges dijo que la oposición se debe hacer desde Venezuela. Entonces, ¿por qué no está acá? O quizá lo veamos pronto, postulándose como candidato presidencial en otras elecciones ilegales, que el usurpador obviamente ganará. La oposición seguirá representada por el señor Guaidó, lamentablemente, porque lo único que logró fue el reconocimiento internacional, pero su pasividad al no nombrar ministros o legislar desde afuera es lo que realmente hay que echarle en cara. Hay un movimiento liderado por María Corina Machado, la cual una señora que fue mencionada por usted, está tomando alguna fuerza, pero con muchas dificultades. Eso podría insuflarle algo de aire a la oposición. Esperemos que algo llegue, aunque sin muchas esperanzas, porque la corrupción ha tomado prácticamente todos los espacios políticos. Gracias por escucharme y seguiré escuchando su programa. Bueno, Ervin, los opositores viven de eso, de ser opositores y quieren seguir haciéndolo. Vamos a tratar de cualquier modo, Ervin, de meternos en la piel de esta gente, así nos ayudará a entenderlos mejor. A ver, si se oponen completamente, les van a acusar de no ser dialogantes y de estar cerrados. Y de cerrarse en banda, vamos, de no querer saber nada y odiar a Venezuela. Si se avienen a negociar o a presentarse a las elecciones, les van a llamar traidores, que es lo que está pasando. Su posición, como ves, es complicada. Pero su problema principal no es ese, sino la desunión y la falta de liderazgo. Si fuesen un bloque digno de tal nombre, es decir, un bloque opositor como tal, y contasen con un líder reconocido por todos, quiero decir, podrían poner condiciones al régimen, pero es que no tienen nada de eso. Podrían, por ejemplo, decir alto y claro que no se van a sentar a negociar con alguien como Nicolás Maduro, porque ha vulnerado repetidamente la ley y en cuanto puede les encarcela. Eso sería una línea roja perfectamente distinguible y muy bien razonada. Además, todo el mundo debería entenderlo. ¿Yo cómo me voy a sentar con un tipo que me ha tenido en el helicoide? O que
o que se ha saltado la Constitución una vez tras otra, o que falsea las elecciones de manera sistemática. No podemos sentarnos a negociar con él y lo entendería todo el mundo. Negociaremos, sí, pero cuando se cumplan una serie de condiciones, como por ejemplo sacar a Maduro de ahí, o reinstaurar la Constitución, que se han cargado. Y a partir de ahí se podría empezar a negociar. Pero no actúan así porque están divididos y cada uno tira por su lado. Hay un montón de egos bailando uno al lado del otro, desconfiando los unos de los otros, viviendo de esto, unos mejor, otros peor. Caray, lo he dicho en muchas ocasiones. La oposición venezolana me recuerda a la cubana muchísimo, que en 60 años ha sido incapaz de presentarse unida frente al castrismo. Bien, vamos a ir terminando. Ya vamos con Andrea, a quien Julio, en Contraescucha, le preguntaba dos cositas sobre el tema de la pandemia hace un par de días. Son dos preguntas interesantes. Vayamos paso por paso. La primera, ¿están los vacunados contagiados de COVID contribuyendo de manera especial a que aumente el contagio comunitario? La pregunta parte de un supuesto que no es del todo exacto. En primer lugar, asume comportamiento negligente por parte de los inmunizados y responsable por parte de los no inmunizados. Esto puede suceder a veces sí o a veces no. Es decir, se reduce al caso particular de cada uno de los individuos y de cómo entiendan esa responsabilidad. Que un vacunado pueda salir a la calle y hacer vida normal y contagiar a otros porque está pasando una COVID asintomática es tan perjudicial o no como que lo haga un no inmunizado, que está pasando la enfermedad de manera asintomática. Eso sí, con una distinción. Si un inmunizado y un no inmunizado pasan ambos una COVID asintomática, es más probable que transmita la enfermedad el no inmunizado que el inmunizado. Luego, la importancia específica de un no inmunizado contagiado y asintomático es mayor que la de un inmunizado contagiado y asintomático. En resumen, si los vacunados pueden salir a la calle y hacer, digamos, vida normal, a lo mejor están contagiados asintomáticamente y pueden contagiar a otros, como dicho sucede. Pero de esto no se colige que los vacunados estén expandiendo el virus, porque no se dan cuenta de que lo tienen y por ello la pandemia no se acabe. La segunda pandemia refiere a la inmunidad, bien inducida por contagio o bien inducida por vacuna. Hay que decir que en ambos casos hablamos de inmunidad perfectamente natural, que es nuestro organismo el que produce la inmunidad contra el virus. No se están inyectando ni anticuerpos ni ningún otro tipo de terapia celular. Los estudios de que disponemos hasta ahora, y enfatizo hasta ahora porque aún tenemos que averiguar qué sucede con la variante Omicron, indican que la inmunidad más eficaz es la de los que tienen una doble dosis de inmunidad, una por contagio y una por una dosis de vacuna. Frente a la dicotomía de si es mejor vacunarse o contagiarse, el asunto es el siguiente. La COVID-19 ha demostrado tener, especialmente en ciertos grupos de edad, una manifestación clínica severa y bastante variable, con afectación pulmonar fundamentalmente, pero no en exclusiva. También se ha descrito suficiente historia clínica que demuestra que casos sintomáticos pueden devenir en consecuencias clínicas sin trascendencia y casos asintomáticos pueden hacerlo con efectos secundarios severos, neumonías recurrentes, etc. Y no me refiero solo a los casos de COVID de larga duración, sino a los síntomas tardíos de la enfermedad. Es genuinamente una ruleta rusa. Puede no pasarte nada si te contagias de COVID, pero también puede ir genuinamente mal, incluso para personas que están sanas y cuidan de su salud. En el otro lado de la balanza tenemos las vacunas, las aprobadas por las agencias fundamentales de regulación, que tienen menos efectos secundarios de los que conocemos en vacunas promedio, y que hasta ahora por lo menos han sido efectivas protegiendo a toda clase de población de no acabar en el hospital y reduciendo el contagio. La decisión final queda, por supuesto, para cada uno. Espero, Julio, que te haya sido de utilidad este mensaje de Andrea. A mí me lo ha sido, así que siempre que le preguntáis cosas a Andrea que yo no sé, pues me viene muy bien, porque es como si se lo estuviese preguntando yo. Bien, pues ahora sí que sí, ahora ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de Bukele y de esa idea tan peculiar que ha tenido de montar una ciudad dedicada al Bitcoin. El plan de invertir con Nayib en bitcoins para que con su revalorización se pague la inversión en la ciudad y se repartan beneficios tiene dos fisuras con proyecto de grieta y riesgo de falla. La revalorización del bitcoin es incierta y Nayib es un cantamañanas. El futuro del bitcoin podría ser el previsto, pero el gestor desacreditado por su gestión de El Salvador garantiza la catástrofe. Si por casualidad el futuro del bitcoin no es el previsto, pues ¿para qué más? En realidad casi todo se basa en la confianza que genera Nayib, en lo que se estime su palabra y en el poder de sus acciones pasadas. Miren El Salvador de Nayib y miren sus ojitos de chalán, y luego allá cada cual. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 9 jueves, mañana es 10 viernes y por lo tanto hay contrahistoria. Así que nos escuchamos allí. Hasta mañana, amigos.